Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es María Juliana Pixa Restrepo. Yo soy internista de la Universidad Pontificia Bolivariana y médica, pues internista acá de la clínica. Bueno, el tema del que les vengo a hablar el día de hoy es de electroforesis de proteínas y uno se pregunta por qué escogí este tema. Realmente, pues en otros simposios hemos tenido la oportunidad de conocer y tener un acercamiento a otras ayudas diagnósticas que, digamos, utilizamos con relativa frecuencia en nuestra práctica clínica, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de hablar muy en detalle del uroanálisis, conocerlo, de qué se trata la prueba, cómo es su interpretación del hemograma y de su utilidad de aplicación clínica, pero digamos que la electroforesis de proteínas es una ayuda diagnóstica bastante útil en la cual no nos vemos enfrentados con frecuencia. Bueno, entonces este sería el contenido de la charla, ¿sí? Primero quiero hacerle una corta introducción de la importancia, digamos la relevancia de hablar de la electroforesis de proteínas y precisar unas cosas de la técnica, cuáles son las bases de la prueba, hablar puntualmente de las indicaciones y finalmente pues la utilidad clínica y cómo podemos hacer una adecuada interpretación. Bueno, entonces primero que todo debemos saber qué es la electroforesis de proteínas, ¿cierto? Como su nombre lo dice, la electroforesis de proteínas es una prueba de laboratorio que permite separar las proteínas de un fluido de acuerdo a su carga eléctrica y a su peso molecular. Estos detalles es algo que vamos a precisar y ya les voy a explicar con un poco más de detalle en la siguiente diapositiva. Se puede realizar en suero o en otros líquidos como orina o líquido cefalorraquídeo, cada uno con indicaciones especiales. Digamos que en la mayoría de los escenarios la procesamos en suero y esa es la técnica de las que le voy a hablar en detalle, pero en orina y en líquido cefalorraquídeo tiene unas especificaciones puntuales. Es muy importante, y este es el primer mensaje que quiero dejar de esta charla, y es tener en cuenta que es una prueba tamiz, ¿sí? Si bien es una prueba que tiene una implicación y utilidad clínica relevante, para la mayoría de condiciones que vamos a identificar en las alteraciones de la electroforesis de proteínas, requeriremos unas pruebas confirmatorias, ¿cierto? Incluida, para el caso de las paraproteinemias, la cual es la indicación principal a la que usualmente pues, nosotros tenemos asociada la orden de una electroforesis de proteínas. Bueno, entonces vamos a hacer una corta introducción como para entender, primero que todo, tenemos que saber que en el cuerpo humano se han identificado hasta alrededor de 120 proteínas, de las cuales el 50% se han identificado en su función, ¿cierto? Como sabemos, las proteínas tienen una función como enzimas para cumplir funciones intracelulares, como contransportadores de señales a larga distancia para el caso de las hormonas, como objetos o aspectos puntuales en la intervención de la presión oncótica y demás, y digamos que son el producto final de la transcripción genética. Entonces finalmente cuando hacemos la traducción ribosomal tenemos un polipéptido que de manera intracelular tiene una carga isoeléctrica, ¿cierto? Adentro de la célula las proteínas son isoeléctricas, pero resulta que cuando estamos en el líquido extracelular las proteínas tienen una carga positiva o negativa dependiendo en el buffer en el que se encuentren. Me explico. Si en el líquido extracelular nos encontramos con un pH ácido, estas proteínas van a aceptar un protón y su carga neta sería positiva. Pero si estamos sometidos o expuestos a un pH alcalino, su carga neta van a donar un protón y su carga neta sería negativa, ¿cierto? Esto es de radical importancia para entender cómo se ven y cómo se interpreta pues, la electroforesis de proteínas, como ya vamos a mirar a continuación. Entonces esto básicamente es la técnica donde disponemos de un electrodo, un buffer. Digamos que con el paso de los años los diferentes buffer han cambiado. Hoy por hoy los más utilizados son el de agarosa y el de acetato de celulosa, ¿sí? Que es un buffer que tiene un pH que se encuentra alrededor de 8.7 y tenemos acá un gel y una cubeta, ¿cierto? En este punto de acá, las proteínas que usualmente, como les digo, son tomadas del suero, se procesan y dependiendo de diferentes factores, ellas van a tomar una forma, ¿cierto? Entonces, dependen principalmente de su carga eléctrica, pero hay otros factores que influyen como su peso molecular en kilodaltons. Entonces, luego de procesar la electroforesis de proteínas, hay dos cosas importantes que nos van a reportar. Primero, desde el punto de vista cualitativo, tenemos estas dos gráficas, ¿sí? La electroforesis de proteínas se caracteriza por tener unas bandas o zonas. La primera zona corresponde a la región de la albúmina y un pico, una zona inicial que tenemos acá precede la albúmina y es la prealbúmina. Esta primera región corresponde a las alfa 1, alfa 2 y las beta 1 y las beta 2 que se encuentran en esta tercera banda. Finalmente tenemos las inmunoglobulinas y ya les voy a explicar en detalle pues cómo de qué se trata.
Bueno, como les decía, precediendo el primer pico o la primera zona, tenemos la prealbúmina. La albúmina, que es la que representa el mayor porcentaje de proteínas séricas, alrededor del 70% de las proteínas en el cuerpo. Y finalmente tenemos en las alfa 1, la principal proteína que representa aproximadamente el 90%, es la alfa 1 antitripsina. Dentro de las alfa 2 tenemos la ceruloplasmina, la aptoglobina, y dentro de las beta 1 y las beta 2, relevante como desde el punto de vista clínico, están las fracciones del complemento C3 y C4 y algunas inmunoglobulinas. Resulta que las inmunoglobulinas van a estar divididas en la región gamma y en la región beta finalizando, ¿sí? Entonces eso ya se los voy a explicar con un poco más de detalle a continuación cuando hablemos de cada una de las bandas. Bueno, entonces, hablando un poco de las indicaciones, entonces, como les decía, la principal indicación y, digamos, el escenario en el que ha sido ampliamente estudiada la electroforesis de proteínas es cuando tenemos un paciente con sospecha de discrasia de células plasmáticas, ¿cierto? Es una ayuda diagnóstica que tiene utilidad tanto para el seguimiento como para el diagnóstico en un paciente con una clínica compatible, es decir, si tenemos un paciente en quien sospechamos un mieloma múltiple, una macroglobulinemia Waldenström, un paciente en quien estaría indicado solicitarlo, pacientes con disfunción renal no explicada, con anemia persistente no explicada, pacientes que tengan dolores óseos o lesiones líticas óseas previamente documentadas, y un motivo de consulta frecuente en los cuales, digamos, recurrimos a esta ayuda diagnóstica es aquellos pacientes que tienen fatiga o pérdida de peso explicada. ¿Sí? De todas estas alteraciones en las células plasmáticas, la que más frecuentemente vemos, hasta en un 60% de los casos, es el mieloma múltiple. Bueno, en este caso, cuando tenemos una sospecha de células plasmáticas, estaríamos hablando de una gamapatía monoclonal. Por otro lado, tenemos la sospecha de gamapatía policlonal. Y en este sentido, estamos haciendo referencia a todos los desórdenes inflamatorios, ¿cierto? Cualquiera que sea su causa, de tipo infeccioso, de tipo autoinmune o inclusive malignidad. Y en orina tenemos unas indicaciones específicas y nos permite en pacientes en quienes documentemos proteinuria, diferenciar esta proteinuria cuando es de origen tubular o glomerular, y ese me pareció un dato interesante. Resulta que cuando tenemos una electroforesis de proteína en orina y encontramos el pico en las alfa 1 o en las alfa 2, podemos tener la certeza que esa proteinuria es muy probablemente de origen tubular, mientras que si tenemos albúmina en el primer pico, como de una manera muy similar en la distribución, estaríamos hablando pues de albúmina. Inicialmente les hablaba de la posibilidad de procesar la electroforesis de proteínas en otros líquidos como en el líquido cefalorraquídeo, y esto ocurre principalmente en una enfermedad cuya indicación es para evaluar la presencia, pues una enfermedad como la esclerosis múltiple, y lo que vemos en esta electroforesis es la presencia de bandas oligoclonales, ¿cierto? Con algunas diferencias en la técnica, pero esa sería la indicación puntual. Bueno, entonces acá vemos con un poco más de claridad cómo se hace la distribución de las diferentes bandas y vamos a hablar de cada una de ellas. Es muy importante tener en cuenta que la interpretación varía dependiendo de cada paciente por variables genéticas, estados de malnutrición, hepatopatía, enfermedad renal, embarazo, inclusive el uso de anticonceptivos e inmunosupresores pueden alterar pues la electroforesis de proteínas. Entonces vamos a hablar de cada una de las bandas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando tengo una electroforesis de proteínas yo tengo que partir de una interpretación cuantitativa y una interpretación cualitativa, ¿cierto? Entonces, cada laboratorio tiene una estandarización para los valores absolutos y relativos de sus proteínas, ¿sí? Conservamos en alguna medida las proporciones, teniendo en cuenta pues, que para todos la albúmina es la principal proteína, representa hasta el 70% de las proteínas pues, séricas, como bien sabemos, seguido de las alfa-globulinas hasta en un 16%, y finalmente están las alfa-2 globulinas, ¿sí? Bueno, entonces en el primer pico que precede la albúmina encontramos la prealbúmina, que a veces incluso pasa desapercibida porque representa hasta un 0.25% de las proteínas séricas totales. Cuando estamos hablando de líquido cefalorraquídeo puede representar hasta el 4% de las proteínas del líquido, ¿sí? Referente a la albúmina, representa el 58 al 74% y sus valores absolutos varían de 4 a 3 a 5.1 gramos por decilitro. Tiene una vida media de 15 a 17 días y tiene unas funciones específicas. La principal es la transportadora de ligandos, pero también tiene un impacto en la presión oncótica y es una fuente de aminoácidos. Entonces,
Cuando tenemos un aumento en el valor absoluto de la albúmina, puede estar dado por deshidratación o el paciente que tenga nutrición parenteral total, ¿cierto? Y es importante interpretarlo a la luz de la condición clínica puntual de ese momento en el paciente. Si tenemos una disminución, puede estar relacionado con inflamación y hay varios mecanismos por los cuales la albúmina como reactante de fase aguda inverso disminuye en estados pues, de inflamación, en casos de hepatopatía crónica o en casos de síndrome nefrótico. Sobre todo en los casos de inflamación, el factor de necrosis tumoral alfa genera una disminución importante de la producción de la albúmina a nivel hepático, digamos que esa sería la principal indicación, la principal explicación. Y hay otras alteraciones que podemos encontrar con la albúmina y es la presencia de bisalbuminemia, que no es más que una alteración genética, realmente no tiene muchas implicaciones desde el punto de vista clínico, pero sí nos da unas características cualitativas importantes que ahorita les voy a mostrar en los gráficos. Muy bien, respecto a las alfa-1 globulinas, entonces tenemos que el principal componente que representa las alfa-1 globulinas es la alfa-1 antitripsina, ¿cierto? Y en el 10% de los restantes están varias proteínas, relevantes para el caso, la alfa-fetoproteína. Entonces, cuando tenemos un aumento de las alfa-1 globulinas, lo primero que tenemos que pensar es que el paciente esté cursando con un estado inflamatorio, ¿sí? Precisamente porque se comportan como reactantes de fase aguda. En el caso que descartemos que se trate de un escenario clínico que se correlacione con inflamación, tendríamos que estar pensando que haya un aumento por marcadores tumorales, específicamente por el caso de la alfa-fetoproteína, pensar en tumores pues, de células germinales o hepáticos, ¿cierto? Un hepatocarcinoma. En el caso de que haya disminución de estas, entonces considerar la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que se manifiesta en pacientes que tienen un déficit de tipo homocigótico, ¿cierto? En los pacientes que tienen un tipo de déficit heterocigótico realmente no se hace tan evidente en la electroforesis de proteínas este déficit. Bueno, entonces respecto a las alfa-2 globulinas tenemos la aptoglobina, la alfa-2 macroglobulina, la alfa-2 lipoproteína y la ceruloplasmina, ¿cierto? Entonces con este tipo de proteínas ya nos vamos haciendo una idea de cuando tenemos un aumento, por ejemplo, en el caso de hemólisis, una disminución, perdón, por ejemplo, en el caso de hemólisis, lo vemos representado en las alfa-2 globulinas. Muy bien, entonces, como les decía, en el caso de la disminución, pacientes con anemia hemolítica o con enfermedad de Wilson por disminución en la ceruloplasmina, y tenemos un aumento en aquellos pacientes que cursan con síndrome nefrótico, inflamación de cualquier tipo, porque se comporta también como reactantes de fase aguda y hepatopatía. Entonces realmente resulta ser un patrón muy bonito en el caso que tenemos pacientes con albúmina disminuida y aumento en las alfa-2 por síndrome nefrótico. Muy bien. Respecto a las beta-globulinas, entonces estamos hablando de la transferrina, las beta-lipoproteínas, la fibronectina, beta-2 microglobulina y el complemento, ¿cierto? Este último es el que cobra mayor relevancia clínica para nosotros desde el punto de vista inflamatorio. Entonces, ¿en qué casos tenemos o percibimos el aumento de las beta-globulinas? En casos de anemia ferropénica, ¿sí? Porque la transferrina empieza a cobrar un aumento, sepas interpretar la transferrina, no su saturación, ¿sí? La dislipidemia, el hipotiroidismo y la disminución relativamente es muy infrecuente, no se ve en la práctica clínica. Tenemos que interpretar unos patrones de pseudoclonalidad. Hay unos escenarios en los cuales sea por el tipo de la toma o porque no se hizo una mezcla adecuada del suero y solamente se procesó plasma, tenemos un pico que puede sugerir clonalidad. Como es el caso de la hemólisis, porque tenemos una mayor fracción de hemoglobina libre, o como les decía, en una técnica alterada por procesar, porque el aumento del fibrinógeno genera un pico también pequeño. Entonces, en estos casos hay que interpretarlo a la luz de la clínica y de las otras pruebas diagnósticas. Por eso les decía inicialmente que es una prueba tamiz. Muy bien, respecto a las gamma-globulinas, digamos que después de la albúmina, las gamma-globulinas digamos, son los que nos dan más información de esta prueba diagnóstica, porque estaríamos hablando de la principal indicación, que son las discrasias de células plasmáticas, en el caso del aumento, ¿cierto? Pero para el caso de disminución también podemos tamizar o percibir la disminución de las diferentes inmunoglobulinas. Entonces, los anticuerpos, la mayoría de ellas, más del 60%, van a estar dados por inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M en su mayoría en las gamma.
Digamos que estos dos son multímeros, la inmunoglobulina M es la más grande, se presenta más en la zona derecha de la región gamma de la electroforesis de proteínas, pero con el resto de las inmunoglobulinas podemos encontrar una variación y son las que usualmente nos pueden formar un puente beta-gamma, ¿sí? Porque para el caso de las gamapatías monoclonales, cuando son de origen IgA, IgD o IgE, está cercano a la zona de la beta-globulina. Y hay una patología específicamente que se relaciona precisamente con esa puente entre la región beta y gamma, que es la hepatopatía crónica, ¿cierto? Cuando tenemos un aumento de las globulinas, primero que todo tenemos que definir cuál es el patrón, ¿cierto? Si es sugestivo de ser policlonal o ser monoclonal. Hay que aclarar algo muy importante y es que debe ser sugestivo, porque para nosotros poder hablar de clonalidad tendríamos que tener una prueba confirmatoria que después sería la inmunofijación, ¿cierto? Entonces a este punto solamente tenemos un patrón sugestivo dependiendo si el aumento de estas gamma globulinas es en un pico de base estrecha o de base ancha. Para el caso del pico de base ancha estaríamos hablando de un aumento policlonal y para picos del caso de base estrecha estaríamos hablando de un pico monoclonal que ya les voy a mostrar en los patrones. Y en el caso de disminución estaríamos hablando de una inmunodeficiencia, ¿cierto? En pacientes con enfermedades autoinmunes que están expuestos a biológico, pacientes con inmunodeficiencias primarias, pues la más frecuente la inmunodeficiencia común variable. Muy bien. Entonces, digamos que en esta tabla resumimos como todo lo referente al análisis cualitativo, pero referente al análisis cualitativo, lo más importante es empezar a reconocer patrones. Entonces, hablando de patrones, como les decía inicialmente, este, por ejemplo, es un patrón clásico de gamapatía policlonal. Vemos que en la albúmina no encontramos ninguna alteración, sí, pero en la región gamma hay un aumento de esta porción con un pico de una base muy ancha, que nos sugiere una gamapatía policlonal, ¿sí? Por ejemplo, como les mencionábamos, de la región alfa 1 corresponde a la alfa 1 antitripsina. Este paciente muy probablemente es de origen homocigoto porque no vemos absolutamente nada en el pico de las alfa 1 que corresponde al 90% de la electroforesis. Quedó acá montadita esta imagen. Denme un segundito. Muy bien. Y para hablar acá de la gamapatía monoclonal estaríamos hablando de un aumento solamente en un pico de una base muy estrecha, que desafortunadamente pues acá vemos que lo tapa la parte inicial, pero vemos que es una base muy estrecha, es como la punta de un alfiler, ¿sí? En pacientes con síndrome nefrótico es muy importante destacar este patrón, que es un aumento considerable en las alfa 2 con una disminución en la albúmina. Y este último que finalmente nos está hablando de una hipogamaglobulinemia, que es este. ¿Sí? Como les decía, el puente beta-gamma en la región final de la zona beta que se comunica con la gamma nos estaría hablando de cirrosis. Entonces, digamos que esta es la aproximación que les quería dejar de la electroforesis de proteínas. No quisiera hablar de ninguna etiología en especial puntualmente y la más indicada para este caso que sería las gamapatías monoclonales, porque lo que buscaba era hacer un abordaje pues inicial, dejando un mensaje muy claro que es una prueba tamiz que nos puede hacer una aproximación y orientar a muchas enfermedades sistémicas como lo vemos, pero que finalmente cada una de ellas requiere una prueba confirmatoria. Muchas gracias.